Bienvenidos a Audio Mentors. Si eres amante de las grandes historias de aventura, heroísmo y exóticos paisajes, has llegado al lugar indicado. Hoy te traemos El Capitán Dethumna, una emocionante novela de Emilio Salgari, donde la acción, el honor y la lucha por la justicia se entrelazan en un fascinante escenario oriental. Antes de comenzar, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras literarias. Así podrás estar al tanto de todas las historias que estamos preparando para ti. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, te sumergirás en las intrincadas luchas del protagonista en tierras lejanas, en un mundo lleno de misterios, peligros y heroísmo. El Capitán Dethumna es una obra donde los paisajes selváticos, los valores de la lealtad y el coraje se combinan con las tensiones de un mundo colonial. Así que ponte cómodo y acompáñanos en esta fascinante aventura. Capítulo 1. La tierra de Dethumna. En el vasto y cálido corazón de la India, donde los paisajes selváticos y los ríos turbulentos parecen fusionarse con las leyendas antiguas, comienza nuestra historia. La región de Dethumna, por muchos desconocida, es un lugar peligroso y fascinante, envuelto en misterios que no pueden explicarse solo con las palabras. Aquí, entre las sombras de los árboles gigantescos y la humedad que empapa el aire, la vida y la muerte se entrelazan de maneras impredecibles. El río Dethumna, una serpiente de aguas turbulentas y silenciosas, corta a través de la tierra como una herida abierta. Desde las orillas de este río caudaloso, se divisa una aldea diminuta, perdida en medio de la jungla. Sus habitantes, hombres de corazones endurecidos por años de lucha y supervivencia, se preparan para una amenaza inminente. En este remoto rincón de la India, la lucha por la vida no solo ocurre entre los hombres, sino también contra la naturaleza misma. Ahmed Khan, el joven capitán de una tropa de soldados nativos, se encuentra en el centro de todo esto. De rostro impasible, con la mirada fija en el horizonte, se siente como el viento, imparable, pero sereno, a pesar de la tormenta que se avecina. A pesar de su juventud, el capitán ha demostrado ser un líder excepcional. Su fama como estratega y guerrero lo ha precedido. Sin embargo, lo que lo ha traído hasta aquí no es solo su habilidad con la espada, sino su gran inteligencia, la capacidad para leer los acontecimientos y adelantarse a los movimientos de sus enemigos. Esta mañana, mientras el sol se alza lentamente sobre el río, pintando el cielo de tonos anaranjados y rojos, una sombra oscura se cierne sobre la aldea. Los aldeanos murmuran entre sí, conscientes de que algo está por suceder. Los ríos, como siempre, han hablado. El agua trae noticias, como si fuera un mensajero lejano. Hace días que se rumorea sobre una banda de piratas, conocidos por su ferocidad y su crueldad, que han descendido de las colinas y se han establecido en las márgenes del río. Se dice que no dejan sobrevivientes, que saquean, matan y destruyen con la misma rapidez que la corriente del Dethumna arrastra todo a su paso. Ahmed Khan se siente, de alguna manera, destinado a enfrentar este desafío. Aunque el peligro es evidente, su mente está fría, calculando, evaluando las mejores opciones. No solo se trata de proteger a los aldeanos, sino de evitar que la región caiga bajo el control de estos saqueadores. La paz, aunque frágil, debe ser preservada a toda costa. En la aldea, el murmullo de los aldeanos se convierte en un susurro más profundo cuando Ahmed sube a una pequeña colina desde donde puede ver el río Dethumna en su totalidad. Las aguas corren rápidas y oscuras, pero algo en el brillo del sol sobre ellas le da una sensación de urgencia, como si el río mismo estuviera anticipando el caos que se avecina. Mientras observa, su mente viaja a la última vez que estuvo en esta región, hace años, luchando junto a otros guerreros en un enfrentamiento contra una facción rival. Pero esta vez, las circunstancias son diferentes. El enemigo no es solo humano. En las profundidades de la selva, se ocultan secretos que ni siquiera los más viejos entre los aldeanos han logrado desentrañar. El capitán lo sabe, no solo luchará contra los piratas, sino contra las sombras de un pasado antiguo y oscuro. El río no olvida, piensa Ahmed, recordando las leyendas que sus ancianos contaban sobre la jungla y sus moradores invisibles. Cuentan que aquellos que desafían a la tierra de Dethumna nunca salen ilesos, y que los espíritus de los muertos caminan en silencio entre los árboles. Esas historias, aunque parezcan supersticiones, siempre han dejado una marca en su mente. En ese momento, uno de sus hombres se acerca a él, interrumpiendo sus pensamientos. Es uno de los guerreros de confianza del capitán,
un joven fuerte llamado Zaid, cuyo rostro refleja la ansiedad que todos sienten en su interior. Capitán, dice Zaid con voz grave, hemos recibido noticias de un ataque cercano. Los piratas han saqueado la aldea vecina. No han dejado nada en pie. Ahmed asiente lentamente, sin mostrar sorpresa. Su mente ya había anticipado esa posibilidad. El enemigo se acerca, y con él, la lucha por la supervivencia. ¿Cuántos son? Pregunta Ahmed, sus ojos fijos en el horizonte. Zaid hace una pausa, claramente preocupado. Parece que son más de 20. Están bien armados y son implacables. Ahmed toma una respiración profunda y asiente. No es la primera vez que se enfrenta a un número superior, pero sabe que el campo de batalla es su aliado. La jungla puede ser un territorio traicionero, pero también es un aliado para aquellos que la conocen bien. Reúne a los hombres. Responde con calma. Nos movemos al amanecer. Los piratas no sabrán lo que los golpeó. La estrategia de Ahmed es clara: aprovechar la ventaja de su conocimiento del terreno. Mientras que los piratas son expertos en el saqueo directo, ellos no conocen las rutas secretas de la jungla, ni las trampas que el capitán y su grupo pueden preparar. La noche cae rápidamente sobre la aldea. El aire se vuelve más pesado y húmedo, y las sombras de la selva parecen alargarse, envolviendo todo en una quietud inquietante. Mientras los aldeanos se atrincheran, el capitán y sus hombres se preparan para lo que será un enfrentamiento a muerte. En medio de la noche, el sonido de los tambores de guerra resuena a lo lejos. El capitán se mantiene firme en su resolución. El río Djumna es un antiguo testigo de las guerras que han atravesado este territorio, y ahora, una nueva batalla se librará en sus orillas. Al día siguiente, cuando la luz del sol apenas comienza a abrirse paso entre los árboles, el capitán y su tropa avanzan en silencio por la selva, el olor a tierra mojada y a vegetación húmeda llenando el aire. Con cada paso, la tensión crece, pero Ahmed sabe que la clave para ganar está en la sorpresa. Los piratas nunca imaginarán lo que les espera. Las primeras señales de los piratas aparecen a través de la niebla matutina. Una columna de humo se eleva hacia el cielo, señal de que las aldeas cercanas están siendo arrasadas. El capitán frunce el ceño y ordena a sus hombres tomar posiciones. Este es solo el comienzo de la batalla por Djumna, pero Ahmed Khan está decidido. La lucha por la tierra ha comenzado, y no se detendrá hasta que los piratas sean derrotados, o hasta que la jungla misma los consuma. Capítulo 2. La batalla en la jungla. El sol aún no ha terminado de ascender en el cielo cuando el capitán Ahmed Khan y su tropa se adentran en las sombras de la jungla de Djumna. El aire está cargado de humedad y el constante murmullo de la selva parece estar susurrando secretos antiguos. El silencio absoluto de los hombres que caminan a su lado contrasta con el bullicio de la vida salvaje que los rodea, los trinos de los pájaros, el crujido de las ramas bajo el peso de criaturas invisibles y el zumbido de insectos en el aire. Cada paso parece resonar en el suelo húmedo de la jungla, pero los guerreros siguen avanzando con la determinación que solo los hombres de guerra conocen. Ahmed camina en cabeza, sus ojos fijos en el terreno, leyendo la jungla como un libro abierto. Ha pasado años en este entorno, sobreviviendo a sus peligros y entendiendo sus reglas. La jungla no es solo un lugar físico, sino también una adversaria que desafía a los más valientes. A su lado camina Zaid, el joven guerrero que, a pesar de su ímpetu, confía en las decisiones de su líder. Capitán, susurra Zaid, ¿estás seguro de que los piratas estarán tan cerca? Hay rumores de que se han asentado en las orillas del río, pero no hay señales claras de su presencia. Ahmed se detiene por un momento, observando la espesura de la selva que se extiende a su alrededor. Sus ojos son agudos, casi calculadores. Él sabe que los piratas, aunque violentos y temibles, no son imprudentes. Ellos acechan en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Están cerca, Zaid, responde Ahmed con firmeza, señalando un sendero estrecho cubierto de hojas y ramas caídas. No confíes en la quietud. Los piratas están esperando que bajemos la guardia, pero nosotros debemos adelantarnos a sus movimientos. La selva nos protege, si sabemos cómo utilizarla. Los hombres continúan avanzando con más cautela ahora, adoptando una formación más cerrada. La jungla parece estrecharse a su alrededor, como si estuviera absorbiendo todo lo que se mueve dentro de ella. No se escucha ni un solo ruido, y en ese vacío, los guerreros se sienten como presas. Los ruidos de la fauna local se han apagado,
como si todos los animales hubieran abandonado el lugar ante la llegada de los hombres. De repente, un crujido rompe el silencio. Ahmed levanta la mano y todos se detienen al instante. La tensión en el aire es palpable. Los hombres intercambian miradas, y en sus ojos se refleja el temor de lo desconocido, pero también la confianza en su líder. Manténganse alerta, ordena Ahmed en voz baja. Es el momento. Los guerreros avanzan en silencio, con los pies deslizándose sobre la tierra mojada, casi sin hacer ruido. Los árboles se alzan como gigantes, cubriendo el camino con sus enormes ramas. A medida que se acercan a una zona más abierta, se detienen. El río Djumna aparece ante ellos, extendiéndose a lo largo del paisaje selvático, las aguas tan oscuras como la noche misma. Sin embargo, lo que más les llama la atención es el humo gris que se eleva desde las orillas del río, como una señal de que los piratas están allí, realizando su saqueo. Ahmed observa la escena con una mirada fría. Los piratas están dispersos, como un enjambre de insectos, saqueando lo que queda de las aldeas cercanas. Sus hombres, arrogantes en su victoria, no parecen esperar un ataque. Sus risas y gritos resuenan a lo lejos, dejando claro que no sospechan la presencia de los guerreros de Djumna. Es el momento de atacar, susurra Ahmed. Cada hombre debe hacer su parte. Zaid, tú y tus hombres flanquearán por la derecha. Yo me encargaré de la avanzada. Zaid asiente sin pronunciar palabra, y los hombres se agrupan en silencio, cada uno tomando su lugar en el plan de acción. La preparación es rápida, pero precisa, como una máquina bien aceitada. El viento, que hasta entonces había permanecido calmado, parece levantarse en ese instante, moviendo las hojas secas y creando una atmósfera cargada de tensión. Cuando los guerreros están listos, Ahmed da la señal con un gesto de la mano. Un guerrero avanza hacia el frente, desenvainando su espada en un solo movimiento. De repente, el silencio de la selva es roto por el sonido de las espadas chocando, el grito de los primeros piratas que caen al suelo, sorprendidos por el ataque relámpago. Los hombres de Ahmed son rápidos, implacables, atacando con una precisión mortal. Mientras tanto, el capitán se dirige hacia el centro del campamento enemigo, sabiendo que si desmantela el núcleo de la fuerza pirata, el resto de la banda caerá en caos. Su mirada se fija en un hombre alto y musculoso que parece ser el líder de los saqueadores. Este hombre, de rostro tatuado y mirada feroz, sostiene una daga con la que amenaza a un aldeano. No dejen que ninguno escape, grita Ahmed con voz poderosa, ordenando a sus hombres que rodeen al líder. El hombre con la daga ve el peligro demasiado tarde. Cuando intenta girarse para defenderse, Ahmed ya está sobre él, su espada brillando con una rapidez impresionante. Con un solo movimiento preciso, el capitán derrumba al líder pirata al suelo. Los hombres que rodean a Ahmed se abalanzan sobre los demás piratas, luchando con una ferocidad alimentada por la venganza de los saqueos y la violencia. Pero la jungla no es un lugar sencillo para la guerra. Mientras las espadas chocan y la batalla se intensifica, los guerreros deben luchar no solo contra los hombres, sino también contra el terreno traicionero que parece cobrar vida. Las raíces de los árboles, las ramas que caen de repente, y los ruidos que confunden a los combatientes, son solo algunos de los obstáculos con los que se enfrentan. Ahmed sigue avanzando, con Zaid y sus hombres en su retaguardia. El líder pirata yace inerte a sus pies, pero el capitán sabe que esto no ha terminado. Los piratas son astutos, y su derrota no será tan sencilla como parece. Con los últimos piratas derrotados y los aldeanos rescatados, Ahmed se detiene un momento, mirando el campo de batalla. La jungla parece haber absorbido el eco de la lucha, como si la tierra misma se tragara los gritos y el estruendo. Los hombres de Ahmed están cansados, pero victoriosos. Sin embargo, el capitán sabe que esta victoria es solo temporal. La verdadera guerra por Djumna acaba de comenzar. Que nadie baje la guardia, advierte Ahmed, con su voz grave. Esta victoria es solo el primer paso. El enemigo es más grande y más peligroso de lo que imaginamos. Y pronto, volverán. Con la victoria en el horizonte y la selva que parece susurrar más amenazas, el capitán y su tropa se preparan para lo que vendrá. La lucha por el control de Djumna no ha hecho más que comenzar. Capítulo 3. La trampa de la jungla. La victoria sobre los piratas en las orillas del río Djumna fue, sin duda, un golpe decisivo, pero Ahmed Khan sabía que la verdadera lucha aún estaba por venir. La jungla,
esa inmensa y misteriosa selva que parecía tragar a los hombres como si fuera un monstruo, no iba a ofrecer su perdón fácilmente. Las aguas del río, que en el pasado habían sido testigos de tantas batallas, ahora solo susurraban ecos de una tregua temporal. Al amanecer, cuando la niebla espesa aún cubría las copas de los árboles y la luz del sol apenas lograba filtrarse a través de la maleza, el capitán reunió a su tropa para una reunión estratégica. La atmósfera estaba tensa, y la sensación de que la selva observaba, vigilante, pesaba sobre ellos. Ahmed no era un hombre que se dejara llevar por el optimismo ciego. Sabía que el hecho de haber derrotado a los piratas en una escaramuza no significaba que la amenaza hubiera desaparecido. Es más, en muchos casos, el primer enfrentamiento solo despertaba la furia del enemigo. Los piratas ahora sabían que estaban siendo cazados, y no se detendrían hasta vengar a los suyos. No podemos relajarnos, dijo Ahmed, con la mirada fija y la voz clara, mientras sus hombres lo rodeaban. El enemigo nos subestima si piensa que esta batalla fue el final. Son mucho más que simples bandidos. Son soldados experimentados, y si hay algo que he aprendido en la guerra, es que no hay nada más peligroso que un enemigo que sabe que está perdiendo. Sus palabras fueron duras, pero necesarias. Los hombres lo miraban en silencio, asintiendo con la cabeza, comprendiendo el peso de sus palabras. Habrá represalias, continuó Ahmed. Nos perseguirán, y lo harán con toda la furia que tienen. Pero esta jungla es nuestra aliada. Podemos usarla para nuestra ventaja. El capitán hizo una pausa, y todos lo observaron con atención. La selva era un territorio traicionero, pero también un lugar donde el conocimiento y la astucia podían derrotar a la fuerza bruta. Ahmed había pasado años en estos bosques y sabía que la jungla podía esconder peligros tan mortales como los piratas mismos, pero también ofrecía un sinfín de oportunidades para los que sabían moverse en sus entrañas. Vamos a preparar una trampa, declaró finalmente, con una sonrisa sutil en su rostro. Usaremos el terreno a nuestro favor. Y el río Djumna será nuestra aliada. Pero necesitamos actuar rápido. La tropa de Ahmed comenzó a ponerse en movimiento de inmediato. Zaid, su hombre de confianza, se adelantó, organizando a los guerreros para que se dispersaran y comenzaran a construir una serie de emboscadas y trampas a lo largo de la selva. El capitán supervisaba cada movimiento, con una precisión meticulosa. No podían permitirse cometer errores. La idea era clara: atraer a los piratas hacia una zona vulnerable, donde, en lugar de encontrarse con una víctima fácil, se toparían con una trampa mortal. Los guerreros de Ahmed se ocultaron en las sombras de la jungla, creando falsos rastros y señales para engañar al enemigo. El río Djumna, en su imponente flujo, fue utilizado para cortar las rutas de escape y restringir los movimientos de los piratas. Durante varias horas, el ambiente estuvo cargado de tensión. La tropa se movió en silencio absoluto, camuflándose con la vegetación. Los guerreros usaban hojas gigantescas y ramas para ocultar sus rostros, mientras el sudor corría por sus frentes, producto del esfuerzo físico y del calor sofocante. La selva se volvía cada vez más cerrada, el aire pesado, y el sonido de los pasos, casi inaudible. Ahmed permaneció inmóvil en su puesto de observación, atento a los más mínimos movimientos. La espera era lo más difícil. La selva parecía estar viva, respirando, pulsando, y cada crujido en la distancia hacía que los corazones de los hombres se aceleraran. Sin embargo, el capitán mantenía su compostura. Sabía que la paciencia sería su mejor aliada. El plan estaba en marcha, pero aún no había señales del enemigo. La pregunta era, ¿cómo actuarían los piratas? Fue al atardecer cuando las primeras señales llegaron: humo en el aire. A lo lejos, sobre las aguas del río, apareció una pequeña embarcación, remando con lentitud. Ahmed frunció el ceño. Los piratas, al parecer, no estaban apresurados. Pero eso también significaba que no esperaban una emboscada. El capitán aprovechó esa confianza. «Es hora», ordenó Ahmed, con voz firme. En la trinchera. Los hombres de Ahmed se movieron como sombras, sus movimientos rápidos y coordinados, sin hacer el más mínimo ruido. La tensión aumentaba con cada paso, pero el capitán sabía que el momento de la verdad había llegado. Los piratas iban a caer directamente en la trampa. En un abrir y cerrar de ojos, la batalla comenzó. Los guerreros de Ahmed emergieron de entre los árboles y las rocas,
atacando a los piratas por los flancos. Las espadas brillaron en el aire, y los gritos de los piratas resonaron a través de la selva, pero pronto se ahogaron en el rugido de la batalla. El caos se desató rápidamente. Los piratas, sorprendidos y desbordados, intentaron organizarse, pero la jungla se les presentaba como un enemigo más. Cada movimiento estaba calculado para hacerlos caer en las trampas de Ahmed. Rocas que caían desde los árboles, trampas de zarzas, y caminos que los conducían directo hacia los guerreros apostados. La confusión fue total. La selva, que antes había sido un refugio para los piratas, se convirtió en su tumba. Mientras tanto, Ahmed luchaba al frente, guiando a sus hombres con una destreza que solo un líder experimentado podría tener. El capitán se movía entre los árboles, saltando de un lado a otro, derribando a los enemigos con precisión y furia. Cuando el último de los piratas fue derribado, la selva volvió a sumirse en un pesado silencio. El campo de batalla estaba lleno de cuerpos caídos, pero la victoria era clara. La trampa había funcionado, y los piratas habían sido derrotados. Ahmed, aunque agotado, no permitió que su rostro mostrara ninguna emoción. La jungla había dado la bienvenida a los intrusos con su peor rostro. Sin embargo, el capitán sabía que este triunfo no era el final. En la guerra, siempre hay más que esperar, y la amenaza aún no había desaparecido por completo. «Reagrupémonos», dijo Ahmed, con voz baja pero autoritaria. La batalla ha sido ganada, pero el río aún guarda muchos secretos. Mientras los guerreros se agrupaban para descansar y cuidar de los heridos, Ahmed miró hacia el río Djumna, que ahora parecía más oscuro que nunca. Sabía que los piratas no se detendrían. Djumna era una tierra que nunca descansaba, y en sus aguas, el eco de la batalla resonaría mucho tiempo después de que se apagaran los gritos. Este capítulo profundiza en la tensión de la jungla como un escenario tanto de desafío como de oportunidad. La trampa es una estrategia que demuestra la astucia de Ahmed Khan y la capacidad de sus hombres para enfrentar los peligros de la selva. La sensación de victoria es breve, pues el capitán sigue consciente de que la verdadera batalla por Djumna apenas comienza. Capítulo 4. La llegada de la noche. La selva, después de la feroz batalla que había sacudido sus entrañas, parecía haberse calmado, pero no por mucho tiempo. Las sombras comenzaron a alargarse a medida que el sol se desvanecía en el horizonte, y la oscuridad de la noche se cernía sobre la jungla como una manta pesada. Los guerreros de Ahmed Khan, aunque victoriosos, se encontraban agotados, sus cuerpos marcados por el esfuerzo y la lucha. Los ecos de los gritos de los piratas caídos seguían resonando en sus mentes, y la selva, siempre tan implacable, parecía absorber sus recuerdos y las huellas de la batalla. Ahmed, siempre vigilante, observó cómo sus hombres comenzaban a reorganizarse. Habían ganado una batalla importante, sí, pero el capitán sabía que cada victoria era solo un paso más en una guerra que no mostraba signos de terminar. Los piratas podrían haberse retirado por un tiempo, pero la selva estaba llena de amenazas, y Ahmed tenía la certeza de que la guerra por Djumna no había hecho más que comenzar. La caída de la noche trajo consigo una atmósfera diferente. La jungla, que durante el día parecía estar llena de vida y movimiento, se tornó silenciosa, como si el mundo entero hubiera decidido contener la respiración. Los sonidos usuales de los animales y aves desaparecieron, y el viento comenzó a soplar con mayor fuerza, arrastrando las hojas secas y creando un crujido constante que hacía que la oscuridad pareciera más densa. «Debemos movernos antes de que la oscuridad nos consuma por completo», dijo Ahmed, con una mirada fija en el horizonte, donde la silueta de los árboles se fundía con la negrura de la noche. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Si los piratas no nos atacan esta noche, lo harán al amanecer». Zaid, su fiel lugarteniente, se acercó a él con una expresión seria. Aunque el joven guerrero no decía mucho, sus ojos mostraban el respeto que sentía por su líder y la preocupación por el futuro incierto. «¿Cómo podemos atacarles si no sabemos en qué dirección se encuentran?», preguntó Zaid, intentando leer el rostro de Ahmed en la oscuridad. Ahmed, que había estado observando detenidamente el comportamiento de los hombres que habían caído en combate, levantó la mano y señaló la tierra bajo sus pies. «Lo que tenemos aquí no es solo tierra, Zaid. Es el terreno de un enemigo que no conoce la selva. Ellos se adentran en este lugar sin el conocimiento de lo que los rodea. Pero nosotros somos parte de este paisaje. La selva es nuestra aliada. Sabemos lo que los piratas no saben, cómo moverse a través de ella sin hacer ruido,
como escapar del alcance de su furia. El capitán hizo una señal a sus hombres, quienes comenzaron a preparar el campamento de manera rápida y silenciosa. Los guerreros sabían que debían estar listos para cualquier eventualidad. El peligro no solo venía de los piratas, sino también de la jungla misma. En ese momento, cualquier ruido fuera de lugar podía significar el fin. ¿Y qué hay de la dirección que debemos tomar?, preguntó Zaid, mientras observaba cómo los hombres iban a sus puestos. Ahmed se acercó al borde del campamento, donde el río Djumna serpenteaba lentamente, oscuro como la tinta, bajo el manto de la noche. La luz de la luna apenas era suficiente para ver las orillas, pero Ahmed conocía bien el curso del río. Con un gesto de la mano, señaló una zona más al este. Allí, en ese lado del río, es donde se ocultan. No solo los piratas, sino también las bandas que les siguen. Tenemos que tomar ese camino y cortarles el paso. Si no lo hacemos ahora, nos quedaremos atrás y no habrá oportunidad de derrotarlos. Zaid asintió, y rápidamente comenzó a organizar a los hombres para el desplazamiento. La orden era clara: moverse en silencio, sin hacer ruido, como sombras que se desvanecen en la oscuridad. La noche se alargó mientras los guerreros avanzaban, caminando con paso firme pero sigiloso. La selva, densa y húmeda, les ofrecía poco espacio para maniobrar, pero ellos sabían cómo aprovechar cada rincón de ese territorio. Mientras avanzaban, la sensación de ser observados, acechados, no los dejaba en ningún momento. La jungla parecía tener ojos en todas partes, y cada sonido, por leve que fuera, les mantenía en alerta máxima. Después de varias horas de marcha, llegaron a un pequeño claro donde decidieron descansar por un momento. Ahmed y Zaid se apartaron del grupo para discutir los siguientes pasos. «El río es nuestra mejor oportunidad», dijo Ahmed, mientras observaba el reflejo de la luna sobre las aguas oscuras. «Es por ahí donde los piratas suelen moverse, por lo que debemos estar listos para interceptarlos en cualquier momento». Zaid se acercó a su líder, con una mirada decidida. «¿Y si no podemos capturarlos? ¿Si se nos escapan?». Ahmed lo interrumpió, levantando una mano para callarlo. «Si no podemos capturarlos, Zaid, entonces los dejaremos creer que lo han hecho. Usaremos su arrogancia en nuestra contra. Pero este no es el momento para dudas. Ahora es cuando debemos actuar con inteligencia, no con furia. La furia la dejamos para la batalla final». Los dos hombres compartieron una mirada de entendimiento. Ambos sabían que el camino que quedaba por delante sería arduo y lleno de riesgos. Pero también comprendían que solo a través de la estrategia y la paciencia podrían ganar la guerra. No sería una victoria fácil, y los enemigos no se detendrían, pero eso solo hacía que la lucha fuera más valiosa. Cuando regresaron al campamento, los guerreros ya estaban listos para partir de nuevo. El viento se había calmado, pero el aire seguía pesado. La jungla, inmensa e indomable, parecía acogerlos como parte de su misma existencia. Nadie hablaba. Todos sabían que la noche era el momento propicio para moverse, y el silencio era su mejor herramienta. Ahmed, al frente, lideraba la marcha una vez más. En su mente, los planes y estrategias se mezclaban con la conciencia de que la guerra apenas comenzaba. La selva podría ser su aliada, pero también podría ser su tumba. Y lo único que podía hacer era seguir adelante, paso a paso, hacia un destino incierto. La llegada de la noche no había hecho más que intensificar su resolución. Aquella selva, oscura y peligrosa, podía esconder muchos secretos, pero Ahmed Khan sabía que lo que más temían los piratas no era la jungla. Lo que temían, lo que realmente les aterraba, era que los persiguieran hombres como él, con una voluntad de hierro y un conocimiento profundo del terreno. La batalla por Djumna estaba lejos de terminar, y Ahmed Khan sabía que, al igual que la selva, no sería fácil de vencer. Este capítulo profundiza en la astucia y la previsión de Ahmed Khan, quien utiliza el terreno a su favor para planificar la siguiente fase de su lucha contra los piratas. La noche se convierte en un símbolo de lo incierto, donde la tensión se acumula mientras los guerreros avanzan sigilosamente hacia su próximo objetivo. Capítulo 5. El encuentro con el enemigo. La selva, siempre cambiante, había devorado la luz del día y la noche había comenzado a tomar su reino. Las sombras se alargaban en los rincones más oscuros, mientras los guerreros de Ahmed Khan avanzaban, deslizándose entre la espesura de los árboles con la sigilosa destreza de aquellos que conocían el terreno como la palma de su mano. A pesar de la victoria reciente,
El peso de la incertidumbre y la presión del futuro seguían acechando sus corazones. La jungla podía ser tanto amiga como enemiga, y en ese momento, era imposible saber qué les depararía el destino. Los pasos de Ahmed eran firmes, pero su mente estaba alerta, recorriendo cada una de las posibilidades. Había sido un líder durante muchos años, pero ahora, cada decisión, cada movimiento, era más crucial que nunca. Sabía que los piratas no tardarían en hacer su movimiento, y no podían permitirse ser sorprendidos. El río Djumna, ese enorme cauce que había sido testigo de tantas luchas, parecía aún más peligroso bajo la luz de la luna. Los piratas, según sus informes, se habían retirado por un tiempo, pero era un descanso que Ahmed no podía darse el lujo de interpretar como una retirada definitiva. «Mantengan la formación», ordenó Ahmed en voz baja, mirando a sus hombres, que se movían en silencio con sus ojos fijos en el horizonte. «Los piratas pueden estar más cerca de lo que creemos». Zaid, que caminaba al lado de su capitán, le dirigió una mirada rápida. El joven guerrero había sido entrenado en las artes del sigilo y la estrategia, pero también era conocido por su valentía desmedida. Sin embargo, esa noche, incluso él parecía más serio de lo habitual. La tensión era palpable, como si la jungla misma los observase. «No hay rastro de ellos, capitán», dijo Zaid con cautela. «Ni huellas ni indicios. ¿Está seguro de que siguen por aquí?» Ahmed frunció el ceño. Sabía que no podían dejarse engañar por las apariencias. El enemigo había aprendido a moverse con cautela, a no dejar rastros evidentes. La habilidad de los piratas en la selva era subestimada por muchos, pero no por él. El silencio es su truco, Zaid. Eso significa que están cerca. Las bestias de la jungla no pueden moverse sin dejar huella, pero los hombres pueden. Los piratas lo saben bien. Ellos también están esperando el momento adecuado para atacar. Zaid asintió, comprendiendo las palabras de su líder, y volvió a concentrarse en el camino. La jungla había caído en un inquietante silencio, y cualquier sonido fuera de lugar parecía amplificarse bajo la quietud de la noche. A lo lejos, el sonido del río Djumna continuaba su curso, pero de alguna manera, parecía más lejano, como si todo en el mundo se hubiera detenido para presenciar lo que estaba por venir. La tropa avanzó por horas, moviéndose con la precisión de un reloj, deteniéndose solo para asegurarse de que no había peligros inmediatos. Ningún grito, ningún susurro, rompió el silencio, hasta que, al llegar a un nuevo claro, el capitán hizo una señal para detenerse. «Un alto», dijo, señalando el suelo cubierto de hojas secas. «Hemos llegado a la orilla». El grupo se agrupó rápidamente, sus ojos buscando cualquier señal de peligro. El río Djumna estaba frente a ellos, y el murmullo de las aguas que corrían por su cauce se mezclaba con el crujir de las hojas bajo los pies de los guerreros. Ahmed se adelantó unos pasos, observando el agua con cautela, sin perder detalle. Fue entonces cuando escucharon el sonido, un leve chapoteo en el agua. La tensión se disparó al instante. El capitán levantó la mano, señalando a sus hombres que se prepararan. La oscuridad no les daba visión clara, pero el sonido de remos moviéndose en el agua era inconfundible. Los piratas estaban cerca, demasiado cerca. «Silencio», ordenó Ahmed, apretando el puño con determinación. La tropa se alineó rápidamente, preparándose para lo que parecía un inevitable encuentro. El río, que antes parecía ser una ruta de escape, ahora se había convertido en una trampa. El chapoteo aumentó, y luego, las siluetas de pequeñas embarcaciones comenzaron a aparecer en la distancia, moviéndose hacia ellos a través de las aguas. Eran las barcas de los piratas, y su número no era pequeño. La táctica de los hombres de Ahmed había funcionado. Los piratas habían caído en la trampa y se acercaban sin saber lo que les esperaba. Ahmed miró a Zaid y le hizo un gesto con la cabeza. «Tómales por sorpresa». «A la orden». Zaid, con una velocidad impresionante, se movió hacia su posición, y con él un grupo de guerreros se deslizó entre los árboles, ocultándose con agilidad. El capitán se quedó observando la situación, esperando el momento perfecto. En cuanto las embarcaciones se acercaron lo suficiente, el capitán dio la señal. «Ahora». Un ataque relámpago se desató desde todos los flancos. Los guerreros de Ahmed emergieron de la selva con una furia contenida, lanzando flechas, lanzas y gritos de guerra que resonaron por toda la selva. Los piratas, sorprendidos, intentaron reaccionar,
pero la rapidez y la estrategia de Ahmed fueron superiores. Los guerreros de la jungla atacaron como sombras, eliminando a los piratas con precisión mortal. Ahmed, al frente de su tropa, luchaba con una destreza feroz, sus movimientos rápidos y certeros. Las espadas brillaban bajo la luna mientras los piratas caían uno tras otro. La batalla fue rápida, y los piratas, desbordados por el ataque sorpresivo, no tardaron en huir. Algunos intentaron lanzarse al agua para escapar, pero las flechas y los lanzamientos de los guerreros de Ahmed los detuvieron antes de que pudieran llegar lejos. Cuando la última embarcación fue destruida y los piratas derrotados, el campo de batalla se sumió en un silencio pesado. Solo el sonido del río rompía la quietud. Los guerreros de Ahmed se reunieron alrededor de su líder, quienes, aunque cansados, sonreían con satisfacción al ver que su táctica había funcionado. No solo habían derrotado a los piratas, sino que habían dado un golpe crucial a su moral. Ahmed Khan, con una mirada fría y decidida, se acercó al borde del río. El agua, ahora teñida de rojo por la sangre derramada, parecía reflejar la dureza de lo que acababan de vivir. Aunque la victoria estaba en sus manos, el capitán sabía que la lucha aún no había terminado. Los piratas podrían haber sido derrotados, pero el poder de Djumna seguía en juego, y muchos otros desafíos aguardaban en la oscuridad de la jungla. El camino no ha terminado, Zaid, dijo Ahmed, mirando al horizonte. Esta es solo una batalla más. La guerra por Djumna está lejos de acabar. Este capítulo ofrece una visión más profunda de la estrategia de Ahmed Khan, su liderazgo y la acción inmediata que se desata tras el ataque a los piratas. La victoria es importante, pero la historia nos muestra que en este tipo de guerra, el peligro nunca desaparece, y el capitán debe mantenerse vigilante. Capítulo 6. La trampa de la jungla. La victoria sobre los piratas había sido más que satisfactoria, pero también había dejado un sabor amargo en la boca de Ahmed Khan. Los guerreros de su grupo, a pesar de su valentía y habilidad en la lucha, sabían que su victoria no había sido definitiva. La jungla no perdona, y el hecho de haber eliminado a una parte del enemigo no significaba que su misión estuviera cerca de su fin. De hecho, el capitán temía que esto solo fuera el inicio de una serie de emboscadas aún más peligrosas. El sol comenzaba a asomar tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa anaranjado que reflejaba la tranquila belleza del amanecer. Pero para Ahmed, ese amanecer no era una señal de paz, sino de lo que estaba por venir. El tiempo había comenzado a jugar en su contra. Cuanto más se quedaban en la selva, más riesgos corrían. Los piratas sabían que no podían dejarse derrotar tan fácilmente. Y eso les haría actuar con más astucia. Nos hemos ganado una pequeña tregua, pero no podemos confiarnos, dijo Ahmed a Zaid, quien caminaba a su lado, observando a los hombres mientras recogían las armas y se preparaban para seguir avanzando. Necesitamos avanzar rápidamente. Los piratas van a buscar venganza, y saben muy bien cómo moverse por esta jungla. Zaid, que había quedado profundamente impresionado por la efectividad del ataque, asintió. Pero a pesar de su lealtad y su confianza en el liderazgo de Ahmed, había algo que no lo dejaba tranquilo. La selva, con sus misteriosas sombras y sonidos inquietantes, parecía tener vida propia. Algo, o alguien, los estaba observando. ¿Por dónde deberíamos continuar, capitán?, preguntó Zaid, frunciendo el ceño mientras observaba el intrincado laberinto de árboles que se extendía ante ellos. No había señales claras de una ruta segura, y la sensación de estar siendo seguidos era palpable. Ahmed se quedó un momento en silencio, con los ojos fijos en el horizonte. Luego, se giró hacia su lugarteniente. Debemos seguir el curso del río. Es la única ruta que tenemos para avanzar sin caer en las trampas que los piratas pueden haber preparado. Aunque no me gusta la idea de exponernos a la corriente, si lo hacemos de manera cuidadosa, tendremos un camino claro. El río es nuestro aliado por ahora. Zaid no estaba completamente convencido, pero sabía que cuestionar las decisiones de su capitán no era el momento adecuado. Con una señal de la mano, el grupo comenzó a avanzar hacia la orilla del río, manteniendo su paso firme pero discreto. La selva, con su espeso follaje y su incesante murmullo, parecía estar mucho más viva de lo habitual. El viento que pasaba entre los árboles se llevaba consigo los olores de la tierra húmeda, pero también traía consigo algo más, una sensación de alerta, como si algo o alguien estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Cada crujido de ramas, cada movimiento en la espesura, ponía a los hombres de Ahmed a la defensiva.
El río, con su agua turbia y peligrosa, los guiaba a lo largo del trayecto, pero pronto comenzaron a notar que algo no estaba bien. Los primeros signos de la trampa se hicieron evidentes cuando un grupo de los guerreros, en su afán por avanzar rápidamente, descubrió una red de cuerdas tensas entre los árboles. Aunque los hombres se detuvieron a tiempo, la sensación de estar siendo observados se intensificó. Cuidado, Gritó uno de los guerreros, señalando una serie de trampas improvisadas camufladas entre el follaje. Las cuerdas estaban dispuestas de tal manera que, si alguien no hubiera estado alerta, habría caído directamente en una trampa mortal. Un giro inesperado, y los hombres habrían caído en un pozo profundo lleno de estacas afiladas. Ahmed, con rapidez, ordenó a su gente que se apartara, señalando con firmeza la dirección que debían seguir. El grupo continuó avanzando, pero ahora con una mayor precaución, entendiendo que los piratas no solo buscaban venganza, sino que también estaban usando el terreno en su contra, tal y como lo haría cualquier enemigo que tuviera el conocimiento del entorno. La jungla parecía haber cambiado. Ya no era solo el desafío natural de la selva lo que les preocupaba, sino la inteligencia del enemigo que la usaba como su aliado. Ahmed sabía que tenían que estar preparados para lo peor, pero no podía evitar sentirse inquieto. Las huellas de los piratas parecían desaparecer de repente, como si el enemigo tuviera la capacidad de desvanecerse en la jungla misma. A medida que la jornada avanzaba, la tensión se volvió casi palpable. El día, que había comenzado con la promesa de una nueva victoria, se estaba tornando en una serie de pequeños horrores. Trampas ocultas, huellas falsas y caminos bloqueados por caídas de árboles. La sensación de que el enemigo los acechaba, invisible y en silencio, hacía que los guerreros de Ahmed se volvieran cada vez más cautelosos. Al caer la tarde, cuando los últimos rayos de sol ya se estaban extinguiendo detrás de las copas de los árboles, el grupo llegó a un pequeño claro junto al río. Exhaustos, pero alertas, se detuvieron por un momento, preparándose para pasar la noche. Los guerreros se organizaron en turnos, tomando posiciones defensivas mientras otros comenzaban a montar un campamento improvisado. Ahmed, sin embargo, no podía relajarse. Se acercó a Zaid, quien había estado observando el terreno desde un costado. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo Ahmed con voz grave. «Los piratas nos están siguiendo, y están usando esta jungla como su campo de batalla. Debemos estar listos para cualquier ataque, y debemos hacerlo antes de que ellos se nos adelanten». Zaid asintió, reconociendo la lógica de su líder. Aunque habían tenido un éxito parcial en la batalla contra los piratas, la jungla parecía haber jugado en su contra. La victoria de la noche anterior no significaba nada si no sabían cómo mantenerse un paso adelante. La noche cayó rápidamente, y con ella, una paz inquietante se apoderó del campamento. Los guerreros descansaban en silencio, pero todos sabían que el enemigo no estaba lejos. La jungla había hecho su parte, y ahora el terreno mismo era la última barrera entre ellos y los piratas. Con el sonido del río como única compañía, Ahmed Khan se preparó para lo que sabía sería una nueva batalla. Una batalla no solo contra los piratas, sino contra la propia selva, que se había convertido en su peor enemiga. Este capítulo pone de relieve la astucia y la tensión de la guerra en la jungla. La inteligencia del enemigo y las trampas naturales hacen que Ahmed y sus hombres enfrenten un desafío aún mayor. No solo la lucha contra los piratas, sino también una guerra psicológica en la que la jungla misma juega un papel fundamental. La estrategia de los piratas se vuelve más compleja, y cada movimiento en el terreno se convierte en una cuestión de vida o muerte. Capítulo 7. El ataque nocturno. La oscuridad había caído rápidamente sobre la jungla, envuelta en un manto negro que parecía tragarse el sonido del río y el susurro del viento entre los árboles. Las estrellas apenas eran visibles a través del denso follaje, y la tenue luz de la luna se filtraba en pequeños destellos que apenas iluminaban el campamento de los guerreros de Ahmed Khan. El silencio era profundo, pero la tensión en el aire era tan palpable que nadie se atrevía a relajarse. La tranquilidad momentánea se había convertido en una trampa mortal. Ahmed Khan sabía que los piratas, expertos en la selva, no tardarían en aprovechar la oscuridad para atacar. Los hombres se prepararon para el inevitable enfrentamiento, pero había algo en el aire que les hacía sentir más que nunca que la jungla los acechaba. Las sombras parecían moverse por sí solas, y los crujidos distantes de las ramas se transformaban en ecos de un peligro inminente. «Estemos alertas», dijo Ahmed, su voz grave, casi susurrante. «La oscuridad juega a su favor.
No sabemos cuántos piratas nos acechan, pero es seguro que están cerca. Zaid, que se encontraba cerca de su capitán, asintió, sin apartar la vista del campamento. El resto de los guerreros se agrupaban en silencio, siguiendo las órdenes de su líder, distribuyéndose en puntos estratégicos alrededor del claro. La vigilancia era la clave para sobrevivir esa noche. A lo lejos, entre las sombras, comenzaron a escucharse leves movimientos. No era el viento, ni el sonido de los animales, era el crujir de pasos humanos, sigilosos, aproximándose cada vez más al campamento. Ahmed, con un movimiento rápido, levantó la mano, señalando a sus hombres que se quedaran en silencio absoluto. Nadie respiraba, y la jungla parecía detenerse en el tiempo, como si esperara el siguiente movimiento. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Atake, Gritó un guerrero, antes de ser silenciado por un golpe seco que hizo eco en la oscuridad. Era la señal. Los piratas, con sus pasos furtivos, habían rodeado el campamento, como sombras que emergían de las entrañas de la jungla. Era un ataque calculado, lanzado con la precisión de un relojero que conocía a la perfección cada rincón del terreno. Ahmed, reaccionando con rapidez, sacó su espada y dio la orden de lucha. En segundos, las espadas brillaron en la oscuridad, y los guerreros se enfrentaron a los piratas con una furia controlada. El choque de las espadas se mezclaba con el rugido de los hombres, y los gritos de los caídos llenaban el aire. A pesar de la feroz resistencia de los guerreros de Ahmed, la selva les ofrecía pocos refugios. La lucha se desató en el claro, donde los árboles y las sombras parecían atrapar a los combatientes en una danza mortal. Los piratas, expertos en aprovechar la oscuridad, atacaban desde las sombras, y por cada golpe que los guerreros de Ahmed daban, otro pirata caía. Pero la mayoría de los piratas parecía surgir de la nada, como si se desmaterializaran entre los árboles. Zaid, con una feroz determinación, luchaba junto a su capitán, bloqueando cada golpe que los piratas lanzaban hacia Ahmed. En ese momento, la confianza y la unidad de los guerreros de Ahmed fueron puestas a prueba. Sabían que esta batalla no era solo para sobrevivir, sino para mantenerse en pie y demostrar que la jungla no los dominaría. «Aguantad, hombres. No dejemos que nos rodeen», gritó Ahmed, su voz firme, aunque la fatiga se reflejaba en su rostro. Pero la lucha era cada vez más desigual. Los piratas parecían no tener fin, y la lucha continuaba con más y más intensidad. En un momento, uno de los piratas logró alcanzar a Ahmed, y un destello de acero apareció frente a él. Fue un golpe certero que dejó a Ahmed momentáneamente vulnerable. Pero antes de que el capitán pudiera caer, Zaid saltó hacia adelante y, con un movimiento veloz, desarmó al pirata y lo derribó al suelo. Ahmed, respirando con dificultad, aprovechó el respiro para levantarse rápidamente. Gracias, Zaid, Dijo con voz grave, mientras se sacudía la tierra de su capa. Aunque el combate seguía siendo feroz, Ahmed no podía dejar de sentirse agradecido por la valentía de su hombre de confianza. La lucha se intensificó, y el campo de batalla se extendió más allá del claro. La jungla misma parecía atacar a los combatientes, pues las ramas y lianas dificultaban el movimiento y lo hacían más peligroso. Sin embargo, el capitán y su grupo no cedían. La estrategia de los piratas de atacar en la oscuridad se estaba convirtiendo en su perdición. La falta de luz también dificultaba sus movimientos, y cada vez más piratas caían al suelo, desarmados o heridos. Finalmente, cuando parecía que la batalla se encontraba en un punto muerto, los piratas comenzaron a retirarse. No fue una retirada ordenada, sino una fuga caótica, como si la selva misma los estuviera expulsando. Los guerreros de Ahmed, aunque agotados y heridos, comenzaron a tomar ventaja y a empujar a los piratas hacia la oscuridad. Con un último grito de desesperación, los piratas desaparecieron en la jungla, llevándose consigo lo poco que quedaba de su ataque fallido. La calma regresó al claro, pero no duró mucho. Ahmed, aunque triunfante, sabía que esta batalla solo había sido una pequeña victoria en la guerra interminable contra los piratas. «Que no nos engañe la victoria, hombres», dijo Ahmed mientras observaba a su grupo. «Esto no ha terminado. Si bien hemos detenido este ataque, el enemigo no descansará. Es probable que mañana mismo vuelvan a atacarnos con más fuerza». Zaid, que se encontraba a su lado, asintió y miró a sus compañeros. La mayoría de ellos estaba herida, y el cansancio se reflejaba en cada uno de sus rostros.
Pero no había tiempo para descansar. Sabían que la jungla era impredecible, y que el enemigo nunca dejaría de acechar. Con un último vistazo al claro, Ahmed comenzó a ordenar la retirada. El campamento debía desmantelarse y mudarse. No podían quedarse allí ni un minuto más. El enemigo, aunque derrotado por esa noche, seguía al acecho. Y la jungla, su eterna enemiga, seguía siendo la amenaza más grande. Este capítulo está marcado por la tensión de un ataque sorpresivo, el cual pone a prueba la fortaleza del grupo de Ahmed. La oscuridad de la jungla, los piratas atacando desde las sombras, y la valentía de los guerreros de Ahmed Khan conforman una secuencia llena de adrenalina. Capítulo 8. La huida hacia el río. El sol comenzaba a ascender sobre la selva, filtrando con cautela sus primeros rayos a través de las copas de los árboles, iluminando un paisaje que, en su quietud, ocultaba la huella de la reciente batalla. El aire estaba cargado de humedad y de un silencio inquietante, que hacía presagiar que algo más estaba por suceder. Ahmed Khan, aunque había logrado repeler el ataque de los piratas, sabía que no podía permitirse un respiro. Los piratas no descansarían, estaban acostumbrados a la lucha, y el tiempo para reagruparse sería breve. El ataque no había sido solo un asalto, sino una maniobra para acercarlo, para obligarlo a salir de su escondite y exponer su posición. Zaid, reunid a los hombres. Vamos a movernos antes de que se reagrupen, dijo Ahmed con firmeza, mientras observaba el horizonte. Zaid asintió, y enseguida fue en busca de los demás guerreros. A pesar del cansancio que se reflejaba en sus rostros, los hombres sabían que la supervivencia dependía de su capacidad para moverse rápidamente. No podían quedarse a esperar un nuevo ataque, mucho menos si los piratas lograban encontrar su campamento. El capitán, con pasos firmes, avanzó hacia el río que había sido la ruta de escape en más de una ocasión. La corriente, rugiendo en su curso, parecía un susurro lejano, pero para Ahmed y su grupo representaba una oportunidad de escapar, de cambiar de dirección y seguir la corriente hacia un terreno más seguro. La jungla, sin embargo, no era un lugar que favoreciera el escape. Cada paso que daban estaba marcado por los rastros de su paso, y lo que antes parecía ser su refugio se transformaba en una trampa mortal. A lo lejos, un ruido llamó la atención de Ahmed. No era el viento, ni el susurro de los árboles. Era el sonido de la selva siendo removida con violencia, como si algo o alguien estuviera acercándose rápidamente. Su intuición, aguda como siempre, le dijo que los piratas estaban al acecho. Habían logrado reagruparse y ahora se movían con rapidez. Rapido todos. Hacia el río. Ordenó con determinación, aunque no era seguro que el río les ofreciera una protección total. El grupo de guerreros comenzó a moverse con rapidez, despojándose de lo que no necesitaban y avanzando lo más sigilosamente posible a través de la espesura de la selva. Cada sonido era amplificado por la tensión, y Ahmed sentía como su corazón latía con fuerza al compás de sus pasos. No podían permitirse el lujo de ser encontrados. Al llegar a la orilla del río, la corriente se mostraba más violenta que nunca. El agua se deslizaba con furia, como si la propia naturaleza estuviera huyendo. La sensación de urgencia se apoderó de todos. Sin embargo, el río no era solo un medio de escape, también era un obstáculo. Las aguas turbulentas dificultaban el cruce, y la idea de atravesarlo sin preparación era peligrosa. Pero no había otra opción. ¿Estamos listos para cruzar?, preguntó Ahmed, mirando a sus hombres. Sí, capitán, estamos listos, respondió Zaid, siempre al lado de su líder, con la mirada fija en el río. Ahmed observó el paisaje circundante. Los árboles, cubiertos de musgo y plantas trepadoras, se alzaban con majestuosidad a ambos lados del río, pero la rapidez de la corriente indicaba que el cruce sería arduo. Sin embargo, había algo más que preocupaba a Ahmed. Los piratas, que sin duda estaban cerca, sin duda los habrían seguido hasta el río. No podían retrasarse más. El tiempo se agotaba. Formad. Gritó Ahmed, y sus hombres se alinearon rápidamente, preparándose para cruzar. La corriente les golpeaba con fuerza cuando comenzaron a caminar por las orillas del río, buscando un paso más seguro. A medida que avanzaban, el agua les llegaba a las rodillas, luego a la cintura, y finalmente, a medida que la corriente se intensificaba, el agua parecía querer arrastrarlos. Zaid, que iba al frente, avanzaba con cautela, manteniendo el equilibrio mientras trataba de evitar las rocas resbaladizas. Detrás de él,
Ahmed y los demás guerreros seguían en fila, uno tras otro. La selva se mantenía en silencio, pero la sensación de que algo acechaba en las sombras no desaparecía. De repente, un grito interrumpió la quietud del cruce. Un hombre, que no había logrado mantener el equilibrio, fue arrastrado por la corriente. Ahmed se giró rápidamente y extendió su brazo, pero la fuerza del agua era demasiado. El hombre desapareció bajo la superficie del río, llevándose consigo una parte de la esperanza del grupo. Pero no podían perder más tiempo. La vida de los guerreros restantes dependía de su capacidad para seguir adelante. «No perdáis la calma», gritó Ahmed, tratando de mantener el orden y la moral. Todos al otro lado. La lucha contra la corriente fue ardua, pero finalmente, uno a uno, los guerreros alcanzaron la otra orilla, exhaustos, pero con vida. Sin embargo, la amenaza aún no había desaparecido. Ahmed sabía que, al cruzar el río, no se habrían alejado lo suficiente de los piratas. La jungla seguía siendo un enemigo, pero ahora tenían la ventaja de la corriente a su favor. El grupo descansó brevemente, empapado, tembloroso, pero con la certeza de que al menos por ahora habían escapado del peligro inmediato. Sin embargo, sabían que la jungla no les daría tregua. Las huellas de su paso estaban por todas partes, y los piratas no abandonarían la persecución. «Debemos movernos, pero no tan rápido», ordenó Ahmed, mirando a su alrededor con precaución. «La jungla está llena de sorpresas, pero este río nos da una pequeña ventaja. Sigamos avanzando río arriba». Mientras el grupo se reagrupaba, Ahmed observó la dirección en la que avanzaban. Sabía que no podían quedarse mucho tiempo cerca del río, pero al menos ahora tenían algo que los separaba de sus enemigos, la selva salvaje y el río que rugía como un fiel aliado. Este capítulo está lleno de tensión, con la huida a través del río simbolizando una oportunidad de escape, pero también un nuevo desafío. La naturaleza, que en ocasiones parecía una aliada, también es un obstáculo formidable para Ahmed y sus guerreros. Capítulo 9. El refugio en las montañas. La huida a través del río había sido solo una tregua momentánea. Aunque Ahmed y su pequeño grupo de guerreros habían logrado escapar de los piratas, las dificultades no hacían más que comenzar. El terreno montañoso ante ellos se alzaba con fuerza, como un desafiante recordatorio de los peligros que aún debían enfrentar. Ahmed Khan observó a su alrededor con una mirada calculadora. La selva detrás de ellos, espesa y peligrosa, parecía estar quieta, pero la tensión nunca desaparecía. Los hombres del capitán, agotados por la fuga y el cruce del río, se veían demacrados, pero sabían que no podían detenerse. «Vamos a subir, hacia las montañas. Allí encontraremos un refugio natural. Es nuestra mejor opción», dijo Ahmed con voz firme, aunque sus ojos reflejaban la preocupación. Sabía que si los piratas lograban rastrear su rastro, tendrían que luchar con todo lo que tenían. La esperanza, aunque pequeña, estaba en las montañas que se alzaban ante ellos. Zaid, uno de sus hombres más leales, asintió. Con paso firme y el rostro marcado por la fatiga, lideró el grupo en la ascensión a través de un terreno empinado y rocoso. El aire estaba más fresco aquí, en comparación con la humedad sofocante de la selva, pero no había tiempo para disfrutar del alivio que ofrecía el clima. La prioridad era encontrar un refugio antes de ser alcanzados. La caminata hacia las montañas resultó ser una lucha constante. Cada paso era una batalla contra la fatiga, el dolor en los músculos, y el miedo que, a pesar de todo, se mantenía en la periferia de la mente de cada guerrero. Los piratas no eran conocidos por rendirse fácilmente, y Ahmed sabía que la persecución podría no terminar tan pronto como esperaban. Mientras ascendían, Ahmed aprovechó los momentos de descanso para trazar una estrategia. Necesitaban mantenerse ocultos, y las montañas ofrecían las cavernas y los acantilados perfectos para esconderse. Sin embargo, también sabían que el terreno montañoso, aunque los protegiera de los piratas, sería implacable si no tomaban las precauciones adecuadas. «Cuidado con los desfiladeros», gritó Ahmed mientras uno de los guerreros tropezaba con una roca suelta. El terreno era traicionero, y el riesgo de una caída mortal estaba siempre presente. El silencio de las montañas se convirtió en una pesadilla en cada paso. A lo lejos, en la espesura, Ahmed creía escuchar ruidos que podrían ser el sonido de los piratas moviéndose en su busca. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento, les hacía mirar hacia atrás, pero no podían detenerse.
Los piratas estaban demasiado cerca, y el tiempo jugaba en su contra. Después de varias horas de marcha, el grupo llegó finalmente a una pequeña meseta en lo alto de la montaña. Desde allí, pudieron ver el vasto paisaje que se extendía a sus pies, con la selva debajo de ellos, lejos pero aún visible. Las montañas, imponentes, parecían ofrecerles una cierta protección, pero la sensación de estar observados seguía presente. «Deteneos aquí. Construiremos un campamento provisional», ordenó Ahmed. Los hombres, sin mucha energía pero aún con una firme determinación, comenzaron a preparar un refugio improvisado. Las montañas eran traicioneras, pero al menos les brindaban una cobertura natural que los piratas podrían tener dificultades para encontrar. Las horas pasaron, y la noche se cernió sobre ellos. Mientras el fuego crepitaba en el centro de su improvisado campamento, Ahmed observó el horizonte con preocupación. No podían relajarse. No podían permitirse el lujo de sentirse a salvo. «Esta noche debemos descansar, pero mañana debemos seguir avanzando», dijo Ahmed, sabiendo que las montañas eran solo un refugio temporal. Los guerreros se acurrucaron junto al fuego, tratando de recuperarse lo mejor posible, mientras el capitán se mantuvo alerta. A lo lejos, el sonido de la jungla seguía resonando, pero una sensación de calma relativa había comenzado a llenar el aire. Si bien el peligro aún acechaba, la oscuridad de la noche y la seguridad momentánea de las montañas ofrecían una tregua necesaria. Pero la paz que se había asentado sobre el campamento no duró mucho. Un ruido lejano, como el crujido de ramas rotas, hizo que Ahmed se pusiera de pie inmediatamente. La alerta se encendió en sus ojos, y no necesitó decir nada. Sus hombres, siempre atentos, se levantaron al instante. «Los piratas», susurró Zaid, su voz grave, mientras miraba hacia el horizonte. Ahmed asintió. La tranquilidad era solo una ilusión. Los piratas habían logrado rastrear su rastro hasta allí, y ahora no podían perder ni un segundo más. La caza había comenzado de nuevo, y la lucha por sobrevivir continuaba. Este capítulo es crucial en la historia del capitán de Djumna, ya que marca un punto de tensión en el que Ahmed y sus guerreros intentan encontrar un refugio, solo para descubrir que el peligro sigue acechando. La montaña, un símbolo de protección, se convierte en un nuevo escenario de desafío, mientras la persecución de los piratas se intensifica. Capítulo 10. La batalla en el río Djumna. La noche había caído, y el viento del este soplaba con fuerza, llevando consigo un aroma pesado de la jungla. La tranquilidad de las montañas donde Ahmed Khan y sus guerreros se habían refugiado era tan engañosa como la calma antes de una tormenta. Después del súbito despertar por los ruidos en la distancia, el capitán y sus hombres se encontraban nuevamente en alerta máxima. La oscuridad se cernía sobre ellos, pero la sensación de que algo grande estaba por suceder les mantenía tensos, con los ojos atentos y las espadas a mano. Ahmed, con el rostro iluminado solo por la luz del fuego, miró a sus hombres uno por uno. Sus ropas empapadas por el sudor de la persecución y la fatiga acumulada, sus rostros sucios, pero decididos, reflejaban el espíritu de aquellos que no se rendirían. Sin embargo, el capitán sabía que la batalla que se avecinaba sería la más difícil hasta el momento. «Debemos avanzar hasta el río», dijo Ahmed en voz baja, pero con firmeza. La jungla era implacable, y aunque las montañas les habían dado un breve respiro, sabían que la persecución no se detendría hasta que ellos cayeran. El río Djumna era su última esperanza, un límite natural que les ofrecería alguna posibilidad de resistencia, tal vez, la oportunidad de escapar. Los guerreros asintieron sin decir palabra. Zaid, el hombre más confiable de Ahmed, se adelantó para trazar la ruta hacia el río. Aunque la oscuridad era espesa y el aire pesado, Ahmed confiaba en que su hombre conocía bien el terreno. Con las estrellas apenas visibles entre las copas de los árboles y el eco lejano de la jungla, el pequeño grupo comenzó a moverse, con pasos cautelosos pero firmes. Mientras avanzaban, la presión crecía, y cada crujido de rama, cada paso que no era suyo, parecía marcar el inicio de una nueva confrontación. El ruido de los piratas cada vez era más cercano, y los susurros entre los árboles indicaban que la caza había comenzado de nuevo. A lo lejos, se podían escuchar los murmullos y gritos de los cazadores, cada vez más nítidos y cercanos. La selva se abrió poco a poco, dando paso a un claro desde donde finalmente se alcanzaba a ver la extensión del río Djumna. Las aguas, oscuras y turbulentas, brillaban bajo la débil luz de la luna. El río,
que en ese momento parecía un obstáculo natural, también representaba una posible línea de defensa. Sin embargo, lo que Ahmed no sabía era que los piratas no solo lo seguían, sino que habían logrado adelantarse, y un grupo de ellos estaba acampado cerca de la orilla, esperando el momento adecuado para atacar. La escena se desarrolló rápidamente. En el momento en que el primer guerrero de Ahmed cruzó el claro hacia el río, el sonido de un disparo resonó en la distancia, seguido por los rugidos de los piratas que salieron de entre los árboles, rodeando a los fugitivos. El capitán no dudó un segundo y dio la señal para luchar. ¡A las armas! ¡Por la vida!, gritó Ahmed, desenvainando su espada con rapidez y precisión. Los guerreros de Ahmed, a pesar del cansancio, respondieron con valentía. La batalla estalló en el claro como un relámpago en una noche oscura. Los piratas, con sus machetes y pistolas, se lanzaron contra los guerreros de Ahmed, que se defendían con furia. El choque de las espadas, el crujir de las ramas, y los gritos de los combatientes llenaban el aire. La violencia del enfrentamiento hizo que el río Djumna, en su quietud, se convirtiera en un testigo mudo de la brutalidad de la lucha. Ahmed luchaba con destreza, su mirada fija en los ojos de cada uno de los piratas que caían ante él. No podía permitirse ser herido, no podía detenerse. Sabía que esta batalla no solo era por su vida, sino por la supervivencia de sus hombres y el futuro de su lucha. Sus guerreros, aunque agotados, luchaban con una determinación feroz, uniendo fuerzas en cada golpe, en cada movimiento que les acercaba a la victoria. Zaid, su fiel compañero, se encontraba a su lado, luchando con la agilidad de un tigre. Entre ambos, desmantelaron la línea de defensa de los piratas, abriéndose paso hasta la orilla del río, donde una pequeña barca de pesca estaba varada. Ahmed vio la oportunidad de escapar, de salvar lo que quedaba de su grupo. ¡Al río! Escapad, Gritó Ahmed a sus hombres mientras se acercaba a la barca. Los piratas seguían llegando desde todos los ángulos, pero los guerreros de Ahmed se habían abierto paso hasta el río. Sin embargo, no todos los hombres estaban a salvo. La batalla continuó en la orilla, con el agua del Djumna salpicando las rocas y las espadas brillando a la luz de la luna. Uno a uno, los guerreros de Ahmed lograron subirse a la barca, mientras el capitán se aseguraba de que ninguno quedara atrás. El último en embarcarse fue Zaid, quien, al ver que Ahmed se encontraba a punto de subir, sintió una punzada de preocupación. «¡Vámonos!», exclamó Ahmed, empujando la barca hacia las aguas turbulentas. Con un fuerte empuje, la barca comenzó a deslizarse hacia el centro del río, alejándose de la orilla y de los piratas. El agua oscura del Djumna los arrastraba rápidamente, pero no sabían si habían logrado escapar del todo. Mientras se alejaban, la batalla continuaba en la orilla, pero el sonido de la lucha comenzaba a desvanecerse, reemplazado por el sonido constante de las aguas que golpeaban el costado de la barca. Sin embargo, a pesar de la victoria en esta batalla, Ahmed sabía que aún quedaba mucho por hacer. El río les ofreció una breve tregua, pero la guerra aún no había terminado. Los piratas, aunque habían perdido este enfrentamiento, no se rendirían tan fácilmente. Y mientras las aguas del Djumna continuaban su curso hacia el desconocido futuro, la certeza de que la lucha por la supervivencia continuaría en un territorio aún más peligroso se mantenía presente en cada mirada. Este capítulo marca un punto culminante en la historia del capitán de Djumna, donde los protagonistas enfrentan una feroz batalla por su libertad en las aguas del río Djumna. Con un enfrentamiento a muerte, los guerreros de Ahmed logran escapar, pero la lucha y el peligro siguen acechando a cada paso. Capítulo 11. El viaje al corazón del imperio. El sol comenzaba a alzarse en el horizonte, tiñendo de rojo y dorado el cielo que se extendía por encima del río Djumna. A pesar de la victoria en la batalla anterior, la sensación de angustia persistía en el aire. Los guerreros de Ahmed se encontraban a salvo por el momento, pero la jornada que les esperaba sería aún más peligrosa. El corazón del imperio, esa tierra desconocida llena de secretos y traiciones, los aguardaba. La barca había avanzado durante toda la noche, impulsada por la corriente del río, pero ahora se acercaba a un punto donde las aguas se estrechaban, y el recorrido se volvía más arduo. La tripulación estaba agotada. Las caras de los hombres, marcadas por la fatiga, revelaban la dureza del camino. Zaid, al igual que el resto, se veía preocupado, pero el capitán Ahmed mantenía la calma. «Debemos llegar al interior de las tierras imperiales antes de que nos alcancen», dijo Ahmed, su mirada fija en la distancia.
Sabía que una vez en el territorio del imperio, las reglas del juego cambiarían por completo. No solo debían lidiar con los piratas, sino con las fuerzas imperiales, un ejército poderoso y despiadado. La barca se adentró en un afluente más estrecho. El río Djumna comenzaba a serpenteante por el centro de lo que parecía ser una selva aún más densa. Las aguas se enturbiaban con el paso de la embarcación, y el sonido del agua golpeando la madera de la barca se mezclaba con el bullicio de la jungla. La espesura de los árboles y las sombras creaban un ambiente inquietante, lleno de la presencia silenciosa de seres que observaban, pero no intervenían. Ahmed había hecho una promesa a sus hombres. Les llevaría al corazón del imperio, a una ciudad que pocos conocían, un lugar donde se podía obtener la protección de las más poderosas influencias. El capitán no solo quería sobrevivir, sino que también deseaba algo más: venganza. El destino les llevaba hacia una ciudad imponente, una de las más grandes del imperio, donde el poder de los gobernantes se palpaba en cada calle, en cada palacio, y donde las intrigas políticas alcanzaban niveles peligrosos. En las calles de esta ciudad, Ahmed esperaba encontrar un aliado que pudiera hacerle frente al poder de los piratas que lo perseguían. Solo allí podría encontrar las respuestas que tanto necesitaba. Pero el viaje hasta ese lugar no sería fácil. El imperio no solo estaba lleno de riquezas y secretos, sino también de enemigos. Durante días, la barca siguió su curso por el sinuoso río Djumna. Cada noche, el pequeño grupo se detenía a descansar en las orillas, donde la vegetación más espesa creaba un refugio natural. Sin embargo, el miedo a ser descubiertos nunca los dejaba en paz. La presencia de los piratas, aunque lejana, seguía acechando como una sombra sobre sus cabezas. Una mañana, al acercarse al último tramo del río antes de llegar al corazón del imperio, Ahmed reunió a su grupo. La tensión era palpable en el aire. Todos comprendían que pronto dejarían atrás la jungla y entraría en un mundo donde las reglas de la guerra eran diferentes. «Estamos a punto de llegar», dijo Ahmed, su voz firme y autoritaria. «A partir de aquí, nuestra suerte depende de cuán discretos seamos. Nadie debe saber que venimos del río. La ciudad nos espera, pero solo si logramos cruzar sin ser detectados». Faida sintió con determinación. Había aprendido a confiar en su capitán, y a pesar de la dificultad del viaje, sabía que el liderazgo de Ahmed los llevaría más allá de las adversidades. Finalmente, después de días de incertidumbre, la barca llegó a la confluencia de varios ríos. Frente a ellos se extendía una vasta llanura de tierras cultivadas y pueblos dispersos que rodeaban la ciudad imperial. A lo lejos, se alzaba la muralla de la ciudad, majestuosa y fortificada, como un coloso que protegía los secretos más oscuros del imperio. Era un lugar de contrastes. Por un lado, la paz aparente de la vida cotidiana, las aldeas prósperas, las carreteras llenas de mercaderes. Por el otro, la amenaza de una clase dominante que no dudaba en aplastar cualquier intento de rebelión. Ahmed sabía que el imperio no perdonaba a los que se atrevían a desafiar su poder, pero también sabía que en sus muros se encontraban aliados que podían cambiar el curso de la guerra. La barca fue arrastrada hasta la orilla, donde la tripulación rápidamente comenzó a desembarcar. La ciudad estaba cerca, pero también lo estaban los peligros. El capitán ordenó que todos se dispersaran para evitar llamar la atención. El plan era claro: infiltrarse en la ciudad, reunirse con aquellos que podrían ayudarlos y lo más importante, ganar tiempo para reorganizarse. Durante el trayecto hacia la entrada de la ciudad, Ahmed se mantuvo en silencio, observando atentamente el entorno. La seguridad era estricta, con patrullas de soldados y funcionarios que caminaban por las calles vigilando cada rincón. La vigilancia era asfixiante, pero Ahmed confiaba en que sus hombres sabían cómo moverse entre las sombras sin ser detectados. En las afueras de la ciudad, un conocido de Ahmed, un comerciante que había hecho negocios con él en el pasado, esperaba en una pequeña casa de campo. Era su único contacto seguro dentro de la ciudad, el único que podía guiarlos a través de los canales de poder y llevarlos hasta el corazón del imperio. Cuando finalmente llegaron a la casa, se refugiaron en su interior, esperando la siguiente etapa de su viaje. A medida que los hombres de Ahmed descansaban, el capitán no podía evitar sentirse inquieto. El futuro era incierto, y aunque la ciudad ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo, también representaba una amenaza mucho mayor. En este lugar de poder y traiciones, cada paso debía ser cuidadosamente calculado. Al caer la noche, Ahmed se sentó en silencio, mirando el mapa de la ciudad. Sabía que dentro de poco el destino los llevaría al centro del imperio,
donde el verdadero desafío comenzaría. La lucha por la venganza, por la libertad y por la supervivencia se estaba intensificando cada vez más. Este capítulo marca la transición de los protagonistas a la ciudad imperial, donde se enfrentan a una nueva serie de desafíos y donde la lucha por la supervivencia se intensifica. La intriga política y las fuerzas del imperio comienzan a jugar un papel crucial en la historia. Capítulo 12. La conspiración. El aire en la ciudad imperial estaba cargado de tensión, como si la propia atmósfera estuviera consciente de los secretos que se escondían entre sus muros. Ahmed y sus hombres habían logrado llegar a la ciudad sin ser detectados, pero sabían que su tiempo para pasar desapercibidos era limitado. Cada paso que daban por las calles bulliciosas aumentaba la sensación de que algo estaba por suceder. La amenaza era inminente, y el peso de la misión recaía sobre ellos como una losa. La casa de campo que les había servido de refugio era pequeña, pero segura, escondida entre la maraña de edificios de la periferia de la ciudad. En su interior, la figura del comerciante con el que Ahmed había hecho negocios antes los esperaba. Su nombre era Rami, un hombre astuto y discreto, que había vivido lo suficiente en las sombras de la corte imperial para conocer cada rincón del poder. «Bienvenidos, amigos», dijo Rami con una sonrisa tensa, que no alcanzaba a ocultar la preocupación en sus ojos. Estaba esperando su llegada. Pero el tiempo no está de nuestra parte. Si no actuamos rápido, la oportunidad se nos escapará. Ahmed asintió, señalando a sus hombres para que se sentaran y prestaran atención. El momento había llegado para discutir el plan con detalle. «¿Qué sabes de la situación?», preguntó el capitán, su voz grave y firme, como siempre que tomaba decisiones cruciales. Rami se sentó frente a ellos y, tras un suspiro, comenzó a hablar. «El imperio está en plena efervescencia. Hay rumores de una conspiración entre las altas esferas del poder. Algunos miembros de la corte están planeando derrocar al actual gobernante, el emperador Kiran II. Pero este plan no solo involucra a los enemigos del trono, sino también a aliados que, por conveniencia, están dispuestos a traicionar al emperador». Ahmed frunció el ceño, su mirada se endureció. La mención de traición nunca era un buen presagio. «¿Qué relación tiene esto con nosotros?», preguntó Zaid, el joven guerrero que siempre se mantenía alerta. Rami dejó que el silencio se estirara por un momento, y luego continuó. «El líder de esta conspiración es alguien a quien los de la corte imperial le deben favores, pero lo más importante es que tiene acceso directo al poder. Se llama Ardan, un general de alto rango, quien ha jurado lealtad al emperador, pero en secreto, ha comenzado a jugar su propio juego». La revelación cayó sobre ellos como un rayo. Ahmed pensó en los posibles caminos a seguir. Sabía que las conspiraciones no solo traían consigo aliados, sino también enemigos disfrazados de amigos. «¿Qué piensas hacer al respecto?», preguntó Ahmed, observando a Rami con atención. El comerciante parecía conocer bien los movimientos dentro de la corte, pero la pregunta era clara: ¿era este hombre de confianza? Rami no dudó. «Mi única opción es actuar rápidamente y entrar en contacto con Ardan antes de que todo se derrumbe. Él ha solicitado una reunión con aquellos que puedan ayudar a garantizar el éxito de la conspiración. Pero el problema es que se encuentra rodeado de espías, y los soldados imperiales no confían en nadie. Necesitamos actuar con cautela». Ahmed pensó por un momento, sopesando las palabras de su informante. El imperio era grande, y cualquier movimiento en falso podría ser fatal. «¿Cómo podemos ayudar?», preguntó Zaid, siempre directo, sabiendo que el tiempo era esencial. Rami miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los estuviera observando antes de responder. «El primer paso es infiltrarse en los círculos cercanos a Ardan. Hay una fiesta en palacio en los próximos días. Se celebrará en honor a un embajador extranjero. Si logran entrar como invitados, tendrán acceso a los oficiales más cercanos al general. Desde allí, podrán conseguir más información y tomar decisiones estratégicas». Ahmed sabía que esa fiesta no era solo una oportunidad, sino un riesgo extremo. Las intrigas de la corte imperial se tejían con rapidez, y cualquier error podría significar el final para ellos. «No será fácil, pero debemos intentarlo», dijo Ahmed finalmente, sus ojos brillando con la determinación que siempre lo caracterizaba. Esta conspiración podría ser la clave para desestabilizar al imperio desde adentro. Si Ardan cae, los que lo apoyan también perderán su poder.
La reunión continuó con detalles sobre cómo se infiltraría el grupo en el palacio. Los hombres de Ahmed tendrían que ser rápidos, astutos y dispuestos a jugar un papel que no les era familiar, la apariencia de nobles y cortesanos. En la noche antes de la fiesta, los hombres de Ahmed comenzaron a prepararse para la misión. La ansiedad estaba presente en todos los rostros. Sabían que las altas esferas del poder no perdonaban a aquellos que intentaban desafiar su dominio. La conspiración no solo era un juego de poder, sino también un campo de minas, y cualquier paso en falso los podría arrastrar hacia el abismo. La mañana siguiente llegó, y con ella, el brillo dorado de la ciudad imperial. Los hombres de Ahmed se vestían con ropas lujosas, adoptando una postura refinada, mientras se adentraban en los pasillos del palacio, rodeados por el lujo y la ostentación. Lo que parecía ser una fiesta alegre estaba, en realidad, lleno de tensiones subyacentes. Cuando finalmente cruzaron las puertas del palacio, la opulencia los deslumbró. Pero al mismo tiempo, sabían que cada uno de los nobles y cortesanos presentes podría ser un enemigo o un aliado. Los ojos de todos estaban sobre ellos, y no podían permitirse un solo error. La conspiración, más cerca de lo que pensaban, estaba a punto de comenzar. Cada palabra, cada gesto podría ser la clave para desatar un conflicto mucho mayor que el que. Vivian. En el corazón del imperio, el destino de todos ellos estaba a punto de cambiar para siempre. En este capítulo, los protagonistas se adentran en el mundo de las intrigas de la corte imperial. La conspiración que rodea al imperio se presenta como una oportunidad, pero también como un riesgo mortal. La infiltración en la fiesta del palacio será un punto de inflexión clave en la trama, pues pondrá a prueba la astucia y lealtad de los personajes. Capítulo 13. La fiesta en el palacio. La noche se cernía sobre la ciudad imperial, teñida de una oscuridad densa, como si el cielo mismo fuera testigo de los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Los palacios del imperio, con sus imponentes torres y patios ornamentados, resplandecían bajo la luz de los innumerables candelabros que iluminaban la gran fiesta que se celebraba en el interior de las murallas. Ahmed, Zaid y los demás hombres se encontraban entre la multitud que se deslizaba por los pasillos del palacio, impecablemente vestidos para pasar desapercibidos. Sus rostros mostraban una fachada tranquila, pero sus corazones latían acelerados, conscientes de que cada paso los acercaba más a un peligro potencial. El lujo del palacio los deslumbraba, pero Ahmed no se dejó engañar por las decoraciones doradas y las alfombras de terciopelo. Sabía que no estaba allí para admirar la arquitectura ni para disfrutar de las exquisiteces de la corte. Su misión era mucho más peligrosa: infiltrarse en el círculo cercano a Ardan, el líder de la conspiración, y descubrir sus intenciones antes de que fuera demasiado tarde. «Recuerden, todos los ojos estarán sobre nosotros», dijo Ahmed, bajando la voz mientras se acercaban a la sala principal. «Manténganse firmes, actúen con naturalidad, pero no pierdan de vista nuestros objetivos». Zaid, como siempre, asintió sin vacilar. Era un hombre de acción, y entendía la gravedad de lo que estaba en juego. Los otros miembros del grupo, menos experimentados, también comprendían que la tensión de la situación requería que se comportaran como nobles de alto rango, disfrutando de la fiesta sin levantar sospechas. La cortesía, el lenguaje corporal, incluso la forma de beber y comer, debían ser impecables. Cada movimiento debía estar calculado. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando entraron en la gran sala. Músicos tocaban melodías suaves en un rincón, mientras los nobles conversaban animadamente, disfrutando de las bebidas más finas y las delicias culinarias que se servían en mesas rebosantes de manjares. El murmullo de la multitud era constante, y las risas llenaban el aire, pero debajo de esa fachada de alegría, Ahmed sabía que había algo más. En las sombras, se tejían alianzas secretas, y el juego de la política imperial nunca descansaba. «Manténganse cerca, pero no se separen demasiado», les indicó Ahmed a su grupo antes de disolverse entre la multitud. Cada uno de los hombres se dispersó, simulando que disfrutaban de la velada, pero sin perder de vista su objetivo. Ahmed observaba atentamente a todos los presentes, buscando señales de Ardan. El general no era conocido por su presencia escandalosa, sino por su frialdad calculadora. Sabía que para llegar a él, debían ir a las altas esferas de la corte. La primera oportunidad llegó cuando un pequeño grupo de nobles se reunió cerca de un rincón apartado del salón. Ahmed vio a un hombre que, a pesar de su porte elegante, parecía diferente de los demás. Su mirada era decidida y su presencia,
magnética. Era Arden. Estaba rodeado por varios oficiales de la Guardia Imperial, pero su postura era dominante, como si se encontrara en su propio territorio. Ahmed, sin pensarlo demasiado, se acercó a un grupo cercano de cortesanos y, con una sonrisa diplomática, se unió a la conversación. A través de las palabras y gestos corteses, logró que un noble lo presentara a Ardan, quien lo miró con curiosidad. ¿Un nuevo rostro en la corte?, dijo Ardan, estrechando la mano de Ahmed con firmeza. Es un honor conocerte. ¿Qué te trae por aquí? Ahmed no vaciló, respondiendo con una falsa modestia. He sido invitado por un viejo amigo. Estoy aquí para conocer mejor las intrincadas redes del Imperio, especialmente en lo que respecta a sus altos mandos. Ardan asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta, aunque sus ojos no dejaron de observarlo con una intensidad que sugería que estaba buscando algo más en su interlocutor. Este es un lugar donde se hacen muchas conexiones. Eso es cierto. La corte no es solo un escenario para las fiestas, sino también un campo de batalla para aquellos que buscan poder, dijo Ardan, sin perder la compostura. Ahmed no podía dejar de pensar en lo que esas palabras implicaban. La corte imperial no solo era un lugar de ostentación y riqueza, sino también un centro de conspiración, donde los intereses personales prevalecían sobre cualquier lealtad. Estaba claro que Ardan tenía sus propios planes, y Ahmed debía averiguar hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para llevar a cabo su propósito. ¿Te interesaría discutir más sobre los asuntos del Imperio en privado?, sugirió Ardan, como si leyera sus pensamientos. La invitación estaba hecha, y Ahmed no podía rechazarla. El general se levantó de su asiento y condujo a Ahmed a un pequeño despacho apartado, donde los guardias no podían oír sus conversaciones. Una vez dentro, Ardan cerró la puerta con un gesto decidido. Ahora podemos hablar con tranquilidad, dijo Ardan, su voz mucho más grave y baja. Ahmed lo observó con atención, buscando cualquier indicio de sus verdaderas intenciones. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, pero también sabía que esta era una oportunidad única para conocer los planes de Ardan. He oído que el Imperio atraviesa momentos difíciles, y algunos ya se sienten incómodos con el liderazgo actual, dijo Ardan sin rodeos, inclinándose hacia adelante en su silla, como si estuviera buscando la complicidad de su interlocutor. Ahmed decidió arriesgarse. Se acercó al borde de la conversación, cuidando cada palabra. El Imperio siempre tiene sus desafíos, pero no todos los desafíos son iguales, respondió con cautela. Ardan sonrió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Quizás tengas razón. Pero el futuro está lleno de incertidumbres, y a veces es necesario tomar decisiones que otros no se atreven a tomar. Las palabras flotaban en el aire como una amenaza velada. Ahmed no podía ignorar la gravedad de lo que estaba sucediendo. Estaba claro que Ardan no solo hablaba de política, sino de un futuro donde las alianzas podían ser traicionadas y los intereses personales se imponían sobre el bienestar del Imperio. El juego de poder estaba en marcha, y Ahmed tenía que decidir cuánto estaba dispuesto a arriesgar para descubrir la verdad detrás de los planes de Ardan. ¿Qué propones?, preguntó Ahmed, manteniendo su tono frío y calculado. Ardan lo miró fijamente, como si evaluara si podía confiar en él. Un futuro diferente, uno donde los hombres fuertes no solo sobreviven, sino que prosperan, respondió, sus ojos brillando con una ambición peligrosa. Ahmed comprendió que las piezas del tablero se estaban moviendo, y que, sin importar lo que ocurriera, no habría vuelta atrás. Estaba en el centro de la conspiración, y ahora debía decidir si quería seguir en este juego o arriesgarlo todo para detenerlo. En este capítulo, Ahmed y su grupo logran infiltrarse en la fiesta imperial, donde finalmente se encuentran cara a cara con Ardan, el líder de la conspiración. La conversación entre Ahmed y Ardan pone de manifiesto las tensiones dentro del Imperio y la ambición del general. La situación es cada vez más peligrosa, y la intriga se intensifica a medida que las alianzas y traiciones se hacen más evidentes. Capítulo 14. La traición del general Ardan. El despacho estaba sumido en una penumbra inquietante, y el murmullo de la fiesta que se celebraba en el palacio llegaba amortiguado desde el pasillo. Ahmed sentía el peso de cada palabra que Ardan había dicho, cada mirada que había intercambiado con él. Algo en el aire había cambiado desde el momento en que entró en ese cuarto. Ya no era simplemente una conversación entre dos hombres que compartían una mesa. Algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Ardan, con su rostro imperturbable, había dejado caer la invitación que Ahmed tanto temía,
el general estaba dispuesto a arrastrarlo a su juego, al abismo de la conspiración que había trazado cuidadosamente. La conversación parecía no tener fin, pero Ahmed mantenía la calma, procurando no mostrar ninguna fisura en su fachada de cortesía. La lealtad en tiempos de cambio es un lujo que pocos pueden permitirse, dijo Ardan, mientras se levantaba de su silla y se acercaba a la ventana. Su figura se recortaba en la luz tenue de las lámparas de la fiesta. Ahmed no pudo evitar sentir que cada palabra que salía de los labios de Ardan estaba impregnada de una amenaza implícita. Sin embargo, también sabía que no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó Ahmed, mientras lo observaba con atención. El juego de palabras y engaños entre ambos hombres era cada vez más claro. Ardan se giró lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de arrogancia y ambición. El imperio está enfermo. Y su enfermedad se llama debilidad. El actual emperador ya no es el hombre que una vez dirigió nuestras tropas. Su reinado está marcado por la indecisión, por el miedo. Este es un imperio que necesita fuerza. Necesita a alguien que lo gobierne con mano firme. Las palabras de Ardan retumbaban en la mente de Ahmed. Sabía que no estaba simplemente hablando de mejorar las condiciones del imperio. Estaba hablando de algo mucho más oscuro, derrocar al emperador, instaurar un nuevo orden bajo su propio control. ¿Y qué propones?, preguntó Ahmed, como si no sintiera el peso de la traición en el aire. Cada sílaba que salía de su boca parecía un paso más cerca del abismo. Ardan caminó hacia el compaso firme y, con una sonrisa fría, respondió: La solución es sencilla. Yo lideraré el imperio. Mis fuerzas son las más leales. Es un movimiento inevitable. Tú podrías formar parte de ello, si sabes elegir el bando correcto. Ahmed, aunque preocupado por las palabras de Ardan, trató de mantener el control. Lo que Ardan no sabía era que Ahmed no estaba allí para unirse a su causa, sino para descubrir sus planes y detenerlos. Cada palabra de Ardan era una pieza más en el rompecabezas, y cada palabra dejaba claro que lo que comenzaba como una simple intriga política se estaba transformando en un levantamiento armado. ¿Y qué esperas de mí?, preguntó Ahmed, manteniendo su tono neutral, aunque su mente ya estaba corriendo a toda velocidad. Ardan lo miró fijamente, y por un momento, Ahmed pensó que había cometido un error al entrar en ese cuarto. Pero Ardan, aparentemente satisfecho con la respuesta de su interlocutor, sonrió de nuevo. Nada en particular. Solo deseo que tomes una decisión rápida. Este es un momento crucial. Si decides apoyar mi causa, serás recompensado. Pero si te opones, no dudes que no tendré reparos en eliminarte, como lo haré con todos los que se pongan en mi camino. El poder está al alcance de la mano, Ahmed. No lo dejes escapar. Ahmed comprendió en ese instante que Ardan no estaba bromeando. La amenaza era real. Sabía que el general había calculado meticulosamente cada palabra y cada paso que estaba dando. No solo le estaba ofreciendo poder, le estaba dando una advertencia muy clara. Unirse a él o enfrentarse a su furia. La duda comenzó a envolver a Ahmed, pero su decisión era clara. No podía traicionar sus principios, no podía permitir que un hombre como Ardan tomara el control del imperio. El precio sería demasiado alto, y las consecuencias impredecibles. No solo sería la ruina para el imperio, sino también la de sus propios ideales. No puedo unirme a ti, dijo Ahmed, con la voz firme, aunque su corazón latía acelerado. El riesgo que estaba asumiendo al rechazar la oferta era monumental, pero no había vuelta atrás. Ardan lo miró con una expresión que mezclaba desconcierto y rabia. En su rostro, se reflejaba el orgullo herido de un hombre acostumbrado a obtener lo que quería. La sonrisa desapareció por completo. Eso es un error, Ahmed. Un gran error. Pero te respetaré. Por ahora, respondió Ardan, su tono ya no tan cálido, sino marcado por la amenaza latente. Antes de que Ahmed pudiera responder, Ardan hizo un gesto brusco hacia la puerta. Te aconsejo que abandones este lugar. La fiesta está terminando para algunos. No olvides lo que te he dicho, y recuerda, el precio del desdén es siempre más alto de lo que imaginas. Ahmed dio un paso atrás, sin quitar la vista de Ardan, y salió del despacho con rapidez, pero sin dejar que su incomodidad se viera en su rostro. Al cerrar la puerta detrás de él, sintió una oleada de alivio, aunque sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La sombra de la traición ya se cernía sobre el imperio,
y él estaba decidido a detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. La conversación con Ardan había sido reveladora. El general no solo estaba conspirando para derrocar al emperador, sino que parecía tener una red de seguidores dispuestos a unirse a él. La pregunta era, ¿podría Ahmed detenerlo antes de que sus planes se pusieran en marcha? La única forma de saberlo era actuar rápido. Este capítulo marca un punto crítico en la trama, donde Ahmed rechaza la oferta de Ardan y decide enfrentarse a él, aunque conociendo que las consecuencias podrían ser catastróficas. La tensión entre los dos personajes se intensifica, y el futuro del imperio pende de un hilo. La traición y el poder continúan siendo los temas principales en la lucha por el control del destino del imperio. Capítulo 15. La caída del imperio. La noche había caído pesadamente sobre la ciudad, y las estrellas brillaban débilmente en el cielo, como si la misma naturaleza presagiara los oscuros eventos que se avecinaban. Ahmed caminaba por las calles de la ciudad imperial con paso firme, pero su mente no descansaba. La reunión con Ardan lo había dejado perturbado, no solo por la amenaza velada del general, sino por las dudas que se habían sembrado en su interior. ¿Realmente estaba tomando la decisión correcta? ¿Qué le deparaba el futuro si se mantenía firme en su postura? La noticia de la conspiración de Ardan no era un rumor aislado. Los susurros de la traición ya habían comenzado a extenderse por todo el palacio, y las sombras de la rebelión se cernían sobre el imperio con cada hora que pasaba. La información era su única arma, y sabía que debía actuar con rapidez para evitar que la situación llegara a un punto sin retorno. Pero, al mismo tiempo, el peso de la responsabilidad de tomar decisiones tan cruciales lo oprimía. El imperio que él conocía, un vasto reino con una historia gloriosa, estaba a punto de desmoronarse bajo las manos de hombres ambiciosos como Ardan. Ahmed ya no podía contemplar la posibilidad de un futuro sin el orden y la estabilidad que siempre había caracterizado al imperio. Aunque su corazón latía con fuerza ante lo que se avecinaba, sabía que debía luchar por lo que consideraba correcto. Esa noche, después de recorrer varias calles oscuras y vacías, Ahmed llegó a la sala secreta que había sido su refugio durante tantos años, un lugar en el que se había entrenado, planificado y vivido en el anonimato. Allí, frente a él, esperaban sus más leales compañeros, soldados, generales y nobles que compartían sus ideales. Todos, dispuestos a luchar por un imperio libre de la corrupción y la ambición desmedida que Ardan representaba. Hoy será el día, dijo Ahmed, con voz baja pero decidida, mientras observaba a sus hombres reunidos a su alrededor. El imperio se enfrenta a un cambio inminente, y no permitiremos que sea el cambio de la tiranía. Ardan no tomará el control. Uno de los generales, un hombre de confianza de Ahmed, asintió con firmeza. ¿Cómo vamos a detenerlo?, preguntó el general, que había estado en guerra junto a Ahmed en varias ocasiones y conocía bien su astucia y valentía. Ahmed respiró profundamente y explicó su plan. Debían infiltrar el palacio, desmantelar la red de conspiradores y asegurarse de que el emperador estuviera a salvo para que pudiera asumir el control nuevamente, antes de que Ardan lograra llevar a cabo su golpe. No era una misión fácil, pero si se realizaba con rapidez y sin errores, podían evitar una catástrofe para el imperio. El grupo se preparó rápidamente, asegurándose de que todos estuvieran armados y listos para actuar. No había tiempo que perder. Cada minuto que pasaba acercaba más a Ardan al poder, y las fuerzas leales a Ahmed no podían permitirse fallar. La infiltración en el palacio comenzó esa misma noche. Sigilosos, se movieron entre las sombras, evitando ser detectados por los guardias. El palacio, que normalmente bullicioso y lleno de vida, ahora parecía frío y desolado. Sin embargo, Ahmed sabía que no debía dejarse engañar por la apariencia. Ardan, a pesar de su aparente calma, ya debía estar organizando su ejército, listo para aplastar cualquier resistencia que se presentara. La infiltración continuó hasta llegar a la sala de control del palacio, un espacio lleno de mapas, comunicaciones secretas y correspondencia del emperador. Allí, el general Ardan ya había comenzado a mover sus piezas. Pero Ahmed y su grupo no se detuvieron. No podían permitirse un error. La batalla que se libraría no sería solo física, sino también estratégica. Sin embargo, cuando llegaron al corazón del palacio, una sorpresa los aguardaba. Un contingente de tropas leales a Ardan ya había tomado el control de las entradas principales. La infiltración había sido descubierta. «Es una trampa», gritó uno de los soldados leales a Ahmed,
mientras comenzaba a disparar su arma hacia las fuerzas de Ardan. El sonido de los disparos llenó el aire, y la batalla comenzó. El palacio se convirtió en un campo de guerra. Las sombras de los pasillos ahora se veían iluminadas por las explosiones y el fuego de las armas. Ahmed se movía con rapidez, guiando a sus hombres con valentía, pero sabía que la situación era crítica. La resistencia se estaba desmoronando rápidamente. «Rápido, al salón del emperador», ordenó Ahmed, sabiendo que el único lugar en el que podían asegurarse de que el emperador estuviera a salvo era en sus aposentos privados. El grupo luchó a través de los pasillos, tomando cada rincón con determinación, mientras el eco de las luchas resonaba por todo el palacio. Pero cuando finalmente llegaron a la sala del emperador, lo que encontraron fue aún más devastador. El emperador estaba allí, sentado, pero su rostro reflejaba una absoluta desesperación. Ardan había llegado antes que ellos. «Es inútil», dijo el emperador, su voz rota. «Ardan ha ganado. El imperio caerá en sus manos». Ahmed, con la mirada fija en el rostro del emperador, sintió el peso de la derrota. Habían llegado demasiado tarde. El golpe de Ardan había sido preciso, y la rebelión ahora estaba en marcha. No podían salvar al emperador, ni al imperio. La traición había triunfado. El sonido de pasos firmes llegó desde la puerta. Ardan estaba allí, victorioso. Había conseguido lo que tanto había buscado, el control total del imperio. «Bienvenidos al futuro», dijo Ardan, con una sonrisa fría. «Este es el precio de la lealtad equivocada». La caída del imperio estaba consumada. La lucha de Ahmed, por más valiente que hubiera sido, no pudo detener la marea de la traición. El poder ya no residía en manos de quienes creían en el bien común, sino en las de aquellos que, a cualquier costo, buscaban dominar. Este capítulo marca la tragedia final de la historia, la caída del imperio bajo el control de Ardan y la derrota de Ahmed. A pesar de su valentía y esfuerzos por salvar lo que quedaba de la estabilidad imperial, la corrupción y la traición prevalecieron, dejando al imperio en un futuro incierto y marcado por el autoritarismo. La historia concluye con una sensación de desesperanza y reflexión sobre las consecuencias de la ambición desmedida. Y así concluye nuestra aventura con el capitán de Djumna. Si te ha gustado este viaje lleno de intriga, valentía y emoción, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna nueva narración. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote los mejores contenidos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.